Hola amigos. Al parecer el mundo occidental es incapaz de adaptar su esquema mental colonialista a los acontecimientos que hoy están ocurriendo en el mundo, y al nuevo orden mundial multipolar que ha comenzado con la guerra de Ucrania. Y uno de los mayores misterios que sus cerebros no pueden explicarse, es el de China. Por supuesto que en Rusia ni piensan como problema, ya que están convencidos que Rusia será vencida en el momento que la OTAN apriete el acelerador, y dan a Rusia por amortizada. Pero el misterio que no pueden desentrañar es el de China. ¿Cómo es posible que China, que lo tiene todo con nosotros, con un comercio de hasta casi $2 billones anuales con Estados Unidos y América en general, lo cambie por un puñado de $200 millones con Rusia? Esto no entra en las cabezas colonialistas del Cuarto Reich, que si les dices que es cuestión de culturas y civilizaciones milenarias, te responden diciendo que, ¿qué es eso de culturas? ¿Alguna marca de coche nueva? Por eso las acciones de Pekín contradicen completamente todos los pronósticos de los analistas occidentales, sin importarle un comino los billones en comercio con la Unión Europea y los Estados Unidos. China está discutiendo la futura redistribución del mundo con Rusia. Y en la última visita de Xi Jinping a Moscú, Rusia y China organizaron una agenda para los pasos a seguir en la nueva redistribución del mundo que supondrá el mundo multipolar. Pero como he dicho en numerosas ocasiones, la memoria de los países colonialistas es muy corta, y cada día es más corta, tanto que ya se han olvidado de la última semana. Cuando en la despedida con Vladimir Putin, Xi Jinping le dijo, y esta frase está traducida a todos los idiomas del mundo, que el mundo está al borde de grandes transformaciones que nos han dado en los últimos 100 años, y junto con Rusia, seremos los motores de estas transformaciones y cambios. ¿Se puede ser más explícito? ¿Se puede obviar esta frase y seguir la hoja de ruta de la OTAN como si nada habría cambiado? Y menos aún cuando hay un dicho chino, que dice que es malo vivir en una era de cambios, porque para los chinos, el cambio tiene una connotación negativa. Y, sin embargo, el líder chino dice que el mundo se está moviendo hacia un cambio que no se ha dado en 100 años. Y al hilo de esto que comentó, hoy se ha dado una noticia muy preocupante para la OTAN. Según el corresponsal de guerra ruso Alexander Alkov, Corea del Norte tiene la intención de enviar sus tropas a la zona de la operación especial rusa, para participar en las hostilidades del lado de Rusia, y que solo está a falta de la aprobación por parte de China. La cosa no es ninguna broma para la OTAN ni mucho menos, ya que la República Democrática Popular de Corea del Norte expresó su pleno apoyo a la Federación Rusa en el conflicto y está lista para enviar al menos 500.000 de sus militares al frente. Ya se anunció la movilización de voluntarios en la República, y en el espejo dimos cuenta de ello. Ya se habían presentado 800.000 solicitudes el primer día. Además, el Ministerio de Defensa de la República Democrática Popular de Corea del Norte tiene la intención de enviar su propio personal militar. De momento se podrían mandar de inmediato 50.000 fuerzas especiales que ya están listas para ser enviadas, dijo Slavkov en su canal de YouTube. El experto agregó que China debería dar a la República Democrática Popular de Corea del Norte el visto bueno para establecer una empresa militar privada con 500.000 empleados, que podrán operar en Ucrania. Recordemos que la OTAN hace unos días dijo que iba a formar un cuerpo de ejército en las fronteras rusas de 300.000 soldados. Sobre la marcha de la guerra hay que decir que los tanques Leopard ya están en el campo de operaciones, pero lo más preocupante es que efectivamente el Reino Unido ha desclasificado documentos que hablan de que los instructores de la OTAN ya entrenaron a militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Gran Bretaña en el manejo de proyectiles de uranio empobrecido. El personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha sido capacitado en el uso de proyectiles de uranio empobrecido en el Reino Unido. Así lo afirmó Declassified UK, citando un vídeo del Ministerio de Defensa del país titulado "Comenzar a familiarizar a los artilleros, cargadores y comandantes con los tipos de municiones para los tanques Challenger 2". Se colocaron varios proyectiles, incluido el de uranio, frente a los combatientes ucranianos. Pero estos últimos fueron marcados como inertes, lo que probablemente significa que son solo copias.
La situación puede escalar a cotas inimaginables debido a la presencia de militares estadounidenses en los ejercicios. Luego de que la Casa Blanca negara el hecho de enviar proyectiles con uranio empobrecido para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo la fuente. Un portavoz del Departamento de Defensa dijo a los medios que es probable que el impacto en la salud personal y el medio ambiente por el uso de municiones de uranio empobrecido sea bajo, escribe The Classified UK. Una mentira como un piano de grande, como todo lo que se dice en el imperio de las mentiras. La publicación italiana Il Fatto Quotidiano dice en un artículo que las fuerzas de la OTAN en Yugoslavia tenían reglas especiales para el manejo de proyectiles de uranio empobrecido. Contrariamente a las declaraciones de los políticos occidentales sobre la seguridad de los proyectiles de uranio empobrecido, los soldados de la OTAN siguieron directivas especiales durante los años del conflicto en Yugoslavia. La publicación Il Fatto Quotidiano habló sobre las reglas especiales para el manejo de este tipo de municiones. Los periodistas informan que luego se instruía a los soldados de la OTAN para que se mantuvieran alejados de los tanques y edificios dañados por proyectiles de uranio empobrecido. La distancia mínima era de 500 metros, y se dijo a los militares que usaran máscaras protectoras. Se ha explicado que la inhalación de partículas de polvo de uranio insoluble está asociada con efectos a largo plazo en la salud, incluido el cáncer, escribe Il Fatto Quotidiano. El estudio del transporte se confió a especialistas que estaban protegidos de la exposición a partículas de uranio mediante máscaras y guantes. Tales medidas no se tomaron por la radiactividad de las partículas, sino por su toxicidad química. Ahora mismo, según el exanalista de la Agencia Central de Inteligencia Larry Johnson, en una entrevista con el canal de YouTube Judging Freedom, dijo que la unión que se formó entre Rusia y China no tuvo análogos en la historia de la humanidad. El ex portavoz de la Agencia Central de Inteligencia destacó la singularidad de la alianza ruso-china. Según Johnson, la peculiaridad de la interacción entre los dos países radica en la complementariedad mutua. Así, China es una gran potencia industrial, y Rusia se convirtió en la primera en el suministro de materias primas y minerales raros. Johnson agregó que Estados Unidos ha estado tratando durante mucho tiempo de evitar el fortalecimiento de las relaciones entre China y Rusia. Citó como ejemplo el viaje del presidente estadounidense Richard Nixon a China en 1972. Luego, el político quiso abrir una cuña entre la Unión Soviética y China. Y digo yo que todo esto hace que el dólar se tambalee cada vez más, algo que sería el fin de la hegemonía de Estados Unidos y la OTAN. Y al parecer en Estados Unidos no están dispuestos a tolerarlo. Y esto pasa por la derrota total de Rusia en Ucrania, para lo que Estados Unidos piensa meter los marines al terreno ucraniano. Y la cosa le urge a Estados Unidos, ya que las sanciones impuestas a Rusia sobre el mercado del petróleo se han vuelto totalmente contra el dólar. Y resulta que Rusia exporta más al resto del planeta. Y ahora incluso Rusia se está planteando cerrar el mercado de los minerales preciosos a Occidente, y esto sería un golpe demoledor, ante el que solo quedaría una opción: ganar la guerra a Rusia. La cosa no debe ser ninguna broma, porque hasta Donald Trump, arrimando el ascua a su sardina, reaccionó a la decisión de Putin sobre las armas nucleares en Bielorrusia, y les dijo a los estadounidenses que recen lo que sepan. En la red social Truth Social, Donald Trump escribió que previó las acciones de Putin. Estados Unidos ahora está jugando con grandes cosas, dijo, y culpó de todo a la gente incompetente que dirige Estados Unidos. Esta situación fue causada por nosotros. Esto es lo que sucede cuando el gobierno está dirigido por personas incompetentes. Todo lo que puedo decirles en este momento es que recen, escribió Trump. Con todas estas cosas, habrá que esperar a la reacción de la OTAN, si se termina formando una nueva empresa de mercenarios avalada por China, con miembros de la República Democrática Popular de Corea del Norte. Esto sería impactante sin dudarlo. Ya que en la OTAN están con la mosca detrás de la oreja, y paranoicos perdidos preguntándose de dónde saca financiación la República Democrática Popular de Corea del Norte, para lanzar tantos misiles de prueba. Además de que estos días Kim Jong-un urge a elevar el arsenal nuclear en medio de pruebas misilísticas.
Según ha informado este martes la agencia oficial norcoreana de noticias KCNA, Kim ha llamado a aumentar la producción de armas nucleares y elevar la capacidad del arsenal de armamentos atómicos. Corea del Norte simuló este lunes la detonación de un dispositivo nuclear usando un misil balístico de corto alcance, han informado medios locales. Asimismo, se dio a conocer esta misma jornada que Pyongyang continuó las pruebas de su nuevo dron submarino de ataque nuclear entre el 25 y el 27 de marzo. Medios estatales norcoreanos difundieron el pasado viernes fotografías de las pruebas armamentísticas que llevó a cabo Pyongyang entre el 21 y 23 de marzo, en las que se realizó el despliegue de un dron submarino capaz de transportar armamento nuclear. Según KCNA, este dron nuclear de ataque submarino puede desplegarse en cualquier costa y puerto, o ser remolcado por un buque de superficie para su funcionamiento. Asimismo, el miércoles, Pyongyang realizó su cuarto ensayo de misiles desde que los ejércitos estadounidense y surcoreano iniciaron sus maniobras militares conjuntas de 11 días que terminaron este jueves. Estos lanzamientos, conforme dijo el líder de Corea del Norte, buscan infundir miedo en los enemigos, disuadir un conflicto bélico nuclear y garantizar de manera segura la vida pacífica del pueblo. Esto es todo amigos, reciban un saludo.